Joel con nosotros. Gracias por su familia, Señor, gracias por su congregación que nos han bendecido también. Queremos rogar, Señor, que tú lo uses esta mañana para tu gloria, para tu nombre, Señor, y que tú te exaltes en medio de este tiempo, Señor. Háblanos y permítenos ver a Jesús en medio de nosotros esta mañana, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. ¿Qué puedo decirles? Ya Aaron dio la perfecta introducción, ¿verdad? Respecto a mi personalidad. Pero bueno, damos gracias a Dios porque Él es bueno con nosotros, ¿verdad? Y yo creo que todas las iglesias tenemos el mismo sentir, por eso estamos unidos. Hay mucho trabajo, mucho por hacer. Apoyen a su pastor en todos sus proyectos que Dios ha puesto en su corazón. Dios es bueno, Dios es fiel. Y como les digo, es un gusto estar hoy con ustedes. Me parece que están ya teniendo una serie que iniciaron, si mal no recuerdo, me comentó hace 2 domingos, algo por el estilo. Hoy les voy a hablar un poco de lo que es la pasión de Cristo y el dolor de Dios. ¿A quién le gusta sufrir? Levanten la mano, ¿a quién le gusta sufrir? A nadie, ¿verdad? ¿Alguien ha sufrido? No levanten la mano. Todos, ¿verdad? Todos hemos sufrido. ¿Alguien está sufriendo? Quizás en este momento alguien también esté sufriendo. Y este tema nos habla del sufrimiento y del dolor que experimentó Cristo, nuestro Señor. A veces esta historia nos suena un poco complicada, porque ¿cómo es posible que haya sufrido el Hijo de Dios? ¿Cómo puede ser posible esto? Y siempre nos hacemos 2 preguntas, dependiendo de la situación en la cual nos encontremos. Estoy seguro que nos la hemos hecho todos los que estamos aquí. Yo me las he hecho, la verdad. Habacuc se las hizo, el profeta Jeremías, Job, ni se diga. Todos nos hemos hecho estas 2 preguntas. Una pregunta tiene que ver en referencia al sufrimiento cuando tú eres espectador del dolor. Yo creo que todos hemos sido espectadores del dolor y lo seguimos siendo. De ahí la necesidad, el sentir en el corazón de algunos de ustedes, como lo mencionaba el pastor Aarón, de querer ir a otras naciones a predicar el Evangelio, porque somos espectadores de un dolor a nivel mundial, a nivel ciudad, África, Medio Oriente, Latinoamérica, tanto dolor en nuestra ciudad, muertes, asesinatos, violaciones, y somos espectadores de todo este dolor y de toda esta tragedia. ¿Y saben qué pregunta es la que siempre nos hacemos? ¿Quién sabe qué pregunta es la que nos hacemos? Que le hacemos a Dios referente al dolor. ¿Por qué? Decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Dios, lo permites? ¿Por qué permites que niños pequeños sufran? ¿Por qué permites que adultos sufran? ¿Por qué permites que haya guerras? ¿Por qué permites que haya personas mutiladas? Yo creo que todos nos hemos hecho esa pregunta. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué permites que mi hijo se enferme? ¿Por qué, Dios, permites que mi padre no tenga trabajo? Yo creo que es una pregunta que nos hacemos seguido. Y cuando nos hacemos esta pregunta, vemos a un Dios apático. Creyentes y no creyentes nos hemos hecho esta pregunta, ¿por qué, Dios? Y vemos a un Dios apático frente a esta pregunta, a un Dios que pareciera que no le importamos, a un Dios que pareciera que no le importas tú, que no le importo yo, que no le importa el que sufre. Y por eso mucha gente dice, yo mejor no busco a Dios, yo mejor no sigo a Dios. ¿Cómo puede haber un Dios de esa forma? ¿Por qué, Dios? Y está el otro lado de la moneda, cuando eres afectado ante el dolor y el sufrimiento. Cuando eres tú el que está sufriendo ante una calamidad, ante un desastre, ante una enfermedad, hasta ante una situación económica. Es más, situaciones internas, interiores, que nos hacen entrar en depresión, en tristeza extrema. Ahí ya la pregunta no es ¿por qué, Dios? Cuando estamos siendo afectados por el dolor. Allí la pregunta es ¿en dónde estás, Dios? Ahí le preguntamos a Dios, ¿en dónde estás, Dios? Mira cómo estoy sufriendo.
Ya no estás siendo un espectador del dolor ajeno, ahora lo estás viviendo en carne propia. Y ahora tú te preguntas, ¿dónde estás, Dios? Les aseguro que gente que está sufriendo a un grado más intenso quizás que el nuestro, se está haciendo la pregunta en este momento, ¿en dónde está Dios? ¿En dónde estás, Dios? En este sufrimiento que estoy experimentando. Y es ahí cuando quisiéramos no ver un Dios apático, sino un Dios compasivo. Es allí cuando quisieras tú y cuando quisiera yo recibir un abrazo de Dios y que nos dijera: todo va a estar bien, no te preocupes, yo estoy contigo. No siempre ocurre, pero ahí está la pregunta: ¿en dónde estás, Dios, ante la tragedia? Quería comentarles un poco acerca de lo que es el sufrimiento en primera instancia y las dos preguntas que rutinariamente nos hacemos. Ahora vamos a entrar en primer lugar en lo que es la pasión de Cristo. Todos sabemos lo que es la pasión de Cristo, el mundo entero lo sabe. Si no lo sabe por la Biblia, porque asiste a una iglesia, al menos lo sabe porque Mel Gibson llegó a la pantalla grande de la película, ¿verdad? Entonces todo el mundo sabe y tiene una idea de lo que es la pasión de Cristo. Que la pasión de Cristo a su vez se puede dividir en dos partes o en dos secciones. La primera es un amor apasionado, ¿sí? Un amor apasionado de Cristo por la humanidad, por nosotros, por el pueblo de Dios, por el pueblo de Israel de aquella época. Un Dios, y ya lo vieron, quiero pensar el domingo pasado, estableciendo el reino de los cielos aquí en la tierra. Cristo apasionado por sanar a los leprosos, por levantar a los muertos, por sanar a los enfermos, por perdonar a los pecadores y a las pecadoras. Ahí vemos a un Cristo apasionado. Esa es la parte activa. Pero está también la parte pasiva, que es la parte dura, es la parte cruda que tuvo que experimentar Jesús en la pasión. Y eso lo definiríamos como una agonía mortal. ¿Sí? Fue una agonía mortal la que tuvo que experimentar Jesús, ¿sí? Nuestro Señor, en dos lugares. Y aquí viene otra división, no sé por qué cuando estaba preparando este tema me doy cuenta que hay dos vertientes en todo, así que así nos vamos a ir, una pregunta que por qué y que dónde, y luego que la activo y luego que pasivo, y ahora viene la primera parte donde empieza la pasión de Cristo, que es en el Getsemaní, y posteriormente será en el Gólgota, ¿sí? Entonces vemos que hay muchas divisiones duales en este tema que les estoy tratando. Y referente a la pasión de Cristo vamos a hablar primeramente de lo que es el Getsemaní. A mí en lo personal, y al menos una vez al año, al menos, no se me va, al menos una vez al año hablar de ese tema, ¿sí? Del Getsemaní, sobre todo en Semanas Santas cuando se acostumbra a hablar de este tema un poco más enfáticamente. Pero lo que ocurre ahí no hay palabras para decir lo que ocurre ahí, es desgarrador, es intenso, es algo sorprendente lo que ocurre en ese lugar, lo que experimenta Jesús. Cuando inicia su ministerio nos damos cuenta que es llevado por el Espíritu al desierto y que es tentado por Satanás, porque principia su ministerio, pero ahora estaba a punto de finalizar su ministerio, y es aquí en donde inicia la pasión sufriente, la agonía de Cristo, cuando se dirige hacia Jerusalén y que finalmente llega al Getsemaní. Sabemos que a Jesús le gustaba, le apasionaba orar, así como a los creyentes de hoy en día que nos gusta orar en la madrugada, en la noche, a todas horas. Así era Jesús, a él le gustaba orar, estar en comunión con su Padre. Y me gustaría que se graben esas palabras, estar en comunión con su Padre. El Evangelio de Juan, casi creo en todos los capítulos, siempre habla del Padre y del Hijo, siempre, somos uno, el Padre está conmigo, siempre. Está repleto de esa frase. Y Jesús siempre le gustaba orar y estar en comunión con su Padre. Y en esa ocasión, cuando llega al jardín del Getsemaní, no quiere estar solo, porque sabe lo que se aproxima.
Cuando tú y yo sabemos que viene una época de dolor, una época de sufrimiento, cuando la vemos venir, no queremos estar solos, queremos estar acompañados, ¿sí? Queremos que esté nuestra familia a nuestro lado en el tiempo de dolor, porque la soledad aún nos puede hundir más en el dolor y en el sufrimiento. Y Jesús estaba en esa situación y se lleva a sus discípulos, aquellos que eran más cercanos a Él, y les dice: acompáñenme. Viene algo difícil, viene algo duro para mi vida. Acompáñenme a orar, vamos a orar. Y empieza esa agonía, empieza esa pasión de Cristo en ese jardín del Getsemaní. Pero era tanta la tristeza de sus discípulos que no pudieron orar, no pudieron velar, ni siquiera una hora. Lo que experimentaba Jesús, lo que estaba experimentando en ese jardín, no lo puedo expresar con palabras. Simplemente es algo terrible lo que estaba a punto de acontecerle a Jesús. Es más, lo que ya le estaba aconteciendo a Jesús. Él se encontraba triste hasta la muerte. De esa forma los evangelios mencionan la manera en la que Jesús se sentía. Y empieza a orar al Padre, sabiendo que se acercaban sus enemigos. Y dice que su sudor era como gotas de sangre que caían al piso. ¿Y qué oración fue la que elevó Jesús al Padre? Una oración que tú y yo hemos elevado quizás muchas veces, o que quizás el día de hoy, anoche, en la mañana estuviste elevando y diciéndole: Señor, haz que pase de mí esta copa. Yo no quiero beber esta copa. Señor, yo no quiero pasar por ese valle de dolor. Yo no quiero pasar por este momento de sufrimiento. Quizás se lo has pedido alguna vez a Dios. Jesús se lo estaba pidiendo. Abba, Padre, papito, ayúdame, le decía, ayúdame. ¿No habrá otra opción? ¿No habrá otra salida? Porque Jesús sabía lo que le habría de acontecer. Y aquí la pregunta sería: ¿por qué Jesús estaba tan angustiado? ¿Acaso le tendría miedo a los látigos? ¿Acaso le tendría miedo a la corona de espinas? ¿O a los clavos? ¿Acaso ese sería el peor temor de Jesús y lo que lo hacía estar en una agonía mortal? Yo creo que era parte de eso, pero muchas personas han experimentado dolores similares. Quizás tú, quizás yo, no lo sé. Entonces, ¿qué es lo que hacía que Jesús entrara en esa agonía mortal? Muy simple. Tenía miedo, temor a ser abandonado por su Padre. Eso es una de las preocupaciones más grandes que tenía Jesús. Estaba a punto de ser abandonado por su Padre. Jamás se había separado de Él. Siempre estaba a su lado. Y ahora estaba a punto de ser abandonado por el Padre. Otra cosa por la que Jesús era evidente que estaba sufriendo es porque estaba culminando de alguna forma su ministerio aquí en la tierra. Porque él era feliz cuando tocaba a los leprosos y cuando estaba con ellos. Eso lo apasionaba. Pero ahora eso ya había terminado y ahora estaría entrando en una etapa de agonía. Eso es lo que lo hacía sudar gotas de sangre. Eso es lo que le decía clamar a su Padre y decirle: haz que pase, por favor, este sufrimiento. Pero luego de orar, luego de humillarse ante el Padre, ¿qué es lo que dice? Que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Tenemos que aprender a vivir bajo la voluntad de Dios. No siempre
Vamos a ser librados del sufrimiento. No siempre se va a exterminar milagrosamente el dolor. Y lo hemos vivido, todos lo hemos vivido. Todos hemos tenido dolor y un sufrimiento fuerte. Y que les preguntamos a Dios en dónde estás. Y que le decíamos, quita esta carga de mí. Pero no fue así. Tuvimos que soportar ese dolor, así como lo hizo Jesús. Pero, ¿qué es lo que mantenía a Jesús firme? ¿Saben qué era? Su entrega total por ti y por mí. Eso es lo que mantenía a Jesús con unas fuerzas especiales, porque Él lo hizo por amor. Porque todo esto que Él habría de pasar sería por nosotros. Él se entregó por nosotros, el justo por los injustos. Para mí es una escena bastante trágica la que ocurre en el jardín del Getsemaní. Ese es el principio de la pasión, de la agonía, del sufrimiento de Cristo. Por ahí alguna persona nombra este suceso como el eclipse de Dios, como si estuviera ahí Jesús solo, sin recibir respuesta de su Padre. Una situación difícil. Y este tema es difícil, el tema del dolor, del sufrimiento, es un tema difícil. La segunda parte, o el fin de la pasión, radica ahí en el Gólgota. Que en lo personal a mí me gusta siempre añadir una frase a esto del Gólgota, que sabemos que es el lugar de la calavera. Y a mí siempre me gusta decir que surge vida de la muerte. Ahí en ese lugar de la calavera muere Cristo para darnos vida a todos nosotros. Un lugar que aparentemente era símbolo de muerte, viene a transformarse en símbolo de vida para nosotros que creemos en Cristo. Y cuando estaba ahí Jesús, en ese lugar de la calavera, levanta sus ojos al cielo y recita una de esas famosas 7 palabras que conocemos que emitió Jesús desde la cruz. Y hoy quiero detenerme y que veamos solamente una, que nos dice muchísimo referente a este tema. Un grito, dice, Jesús gritó fuertemente, lo escribe el Evangelio: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El grito de las personas atormentadas, de las personas abandonadas, de las personas sufrientes, de las personas que experimentamos dolor. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué no estás aquí? Deberías venir conmigo y ayudarme. Un grito terrible, sumado a lo del Getsemaní. Esto es algo insoportable humanamente hablando. Es algo terrible, es algo difícil, siendo que había tanta unidad entre el Padre y el Hijo, reitero en ello. ¿Por qué me has desamparado? Regresando al comentario, sobre todo en el Evangelio de Juan, de cómo Jesús siempre habla de su Padre, cómo hay esa intimidad entre ellos. Ahora no le dice, Padre mío, Padre mío. Ahora solamente le dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Ya no le dice Padre. ¿Acaso Jesús tendría dudas de que si realmente era su Padre? Era tanto su sentir de abandono que empieza a dudar, ¿es mi Padre? ¿Es mi Dios? ¿Pero será mi Padre? Me está abandonando. Se cumplió lo que él temía.
Se hizo una realidad aquello por lo cual tenía tanto temor en el jardín del Getsemaní, el abandono de su padre. Ahí estaba ya presente, ahí estaba latente ya en la vida de Jesús. Estaba solo Jesús, lo abandonó el Padre. ¿Por qué lo abandonó? Lo abandonó por nosotros, por ti y por mí. Por eso lo abandonó, para llevarnos a Dios. Era la única forma, no había otra opción. Él le pidió al Padre, quizás hay otra opción, no la hay, es la única. Y vas a experimentar esta soledad y este abandono. Ante esta escena tétrica, triste, sombría, habríamos de preguntarnos si aquí termina ya esto de la fe de Cristo. ¿Acaso aquí termina ya? No, al contrario, aquí inicia. Esto es el comienzo de algo majestuoso. Es el principio para llevarnos a Dios, para tener una fe que no puede ser sacudida por nada. Esa debe ser tu convicción. Debes de tener una fe en Dios que no pueda ser sacudida absolutamente por nada. Sí, porque Él no escatimó su propio Hijo, sino que lo entregó. Dice Romanos, capítulo 8, versículo 32. Es una situación triste en la cual se encontraba Jesús, sufriendo en silencio, aquel que vivió una vida solitaria, aquel que amaba, aquel que fue perseguido, aquel que fue torturado, ahora se encontraba allí en una cruz, abandonado por el Padre. Y mediante ese abandono que lo hizo por nosotros, Él viene a convertirse en tu hermano. Ahora Jesús, por ese hecho irrepetible, perfecto, ahora Él es tu hermano, ahora Él es mi hermano. Él estaba sufriendo, Jesús estaba sufriendo. Hasta aquí es la pasión, la agonía mortal de Cristo. Él sufría, pero el Padre, ¿en dónde está? ¿En dónde se encuentra el Padre? Y aquí viene la otra parte. Les hablé de la pasión y luego les dije que hablaríamos también del dolor del Padre. ¿En dónde está el dolor del Padre? Es obvio que Jesús está sufriendo. Pero ¿en dónde está Dios? ¿En dónde se encuentra Dios? Ahí quizás Él pudo haberse hecho esa misma pregunta: ¿en dónde estás? Ven a ayudarme. Y quizás ahí dirían algunos: es ese Dios apático que no ayuda. Es ese Dios apático que se olvidó de Él. Allí lo dejó solo, allí lo abandonó. Quizás siempre vemos esto de la pasión únicamente como la pasión de Cristo, pero es necesario que la veamos también, o lo veamos también como la pasión de Dios, porque está del otro lado también. Cristo sufre la muerte, está sufriendo ahí la crucifixión, llevando nuestras culpas, nuestros pecados. Pero hay que pensar también lo que está sintiendo el Padre. El Padre también está sufriendo. Está sufriendo la muerte de su Hijo. Es un sufrimiento mutuo. Ambos están sufriendo. Uno sufre la muerte y el otro sufre la muerte de su Hijo. Es como un padre de familia que tiene que irse a otro país, al extranjero, y dejar a su pequeño, y quizás el pequeño se pregunta: ¿por qué te tienes que ir, papá? Me abandonas, me dejas. Pero el papá no puede quedarse, tiene que irse.
Y el padre, cuando se retira, va sufriendo también, porque dejó a su hijo. Uno fue abandonado y el otro lo abandonó. Ambos están sufriendo. Eso es exactamente lo que sucedió en la pasión de Cristo o en la pasión de Dios. En tu dolor, en mi dolor, en nuestro sufrimiento, no estamos solos. Jesús no estaba solo ahí en la cruz. El Padre estaba sufriendo juntamente con Él. Cuando tú estás sufriendo, el Padre está sufriendo juntamente contigo. Quizás son conceptos inapropiados, ¿verdad?, para un Dios todopoderoso. ¿Cómo puede sufrir Dios? Ideas griegas, de los filósofos griegos. Si es una divinidad, ¿por qué habría de sufrir? Una divinidad no tiene por qué sufrir. Dios sufre con nosotros. Él es el Dios y Padre de los abandonados, de los sufrientes, de los adoloridos. La primera pregunta con la que iniciábamos, ¿por qué? Siendo sincero con ustedes, es imposible de contestar. ¿Por qué? No sé, no sabemos. Podemos dar miles de respuestas y créanme, ninguna va a ser la acertada del por qué. ¿No? Pero el dónde sí. Esa sí es fácil de contestar. ¿Por qué sufro Cristo? Es difícil contestar esa pregunta. ¿Por qué está sufriendo la gente? Pero cuando eres el afectado, ¿dónde estás, Dios? La respuesta es: estoy contigo. Así es simple. Estoy contigo. Te estoy abrazando, te estoy consolando. Soy un Dios compasivo. No te voy a dejar. Estoy sufriendo juntamente contigo. Y sería bueno que nos apropiáramos esas palabras. Que demos por hecho que entre el sufrimiento Dios está ahí abrazándonos. Todos sabemos que había un fin específico para el sufrir de Cristo en la cruz. Y el primero era para acompañarnos en nuestro dolor. ¿Sí? Por eso sufrió Él. Para sufrir con los que sufren. Para estar con nosotros. En tu dolor, en tu quebrantamiento. Por eso Él fue al madero. Por eso Él experimentó ese dolor. Para estar contigo. Para eso lo hizo. Y lo segundo, y muy importante, para darnos la libertad de la culpa del pecado. Yo creo que si logramos asimilar estas dos cosas, nuestras vidas deben de tornarse alegres, aún y cuando estemos experimentando el sufrimiento. Porque hemos de saber que Dios está a tu lado, que Dios está contigo. Él está allí, Él está sufriendo juntamente contigo. Dios participa en nuestros sufrimientos. Dios carga con nuestros dolores. Dios carga con la culpa humana. Y les mencionaba que a veces tenemos un concepto de la filosofía griega de que las divinidades no sufren. Si no sufre, entonces sería incapaz de amar también. Y Dios es amor. Y Él nos ama. Y Él te ama profundamente. Y estoy seguro que si tú amas y entre más amas, más propenso serás a sufrir. Una persona que no ama, ¿por qué habría de sentir dolor? ¿Por qué habría de sufrir? Pero tú que amas, puedes experimentar el dolor y puedes experimentar el sufrimiento. Estamos hechos a imagen y a semejanza del Padre. Él sufre porque Él te ama, porque Él nos ama. Es algo que tenemos que tener presente. De lo contrario, se volvería un Dios frío y un Dios apático, y esa es una mentira vulgar. Él es un Dios que ama, es un Dios que sufre. Sufrimiento del amor apasionado. Padece, sufre a partir de su amor, el amor que tiene por nosotros, el amor que tuvo por su Hijo. Él participa
en nuestros dolores, en nuestros sufrimientos y nosotros en los suyos, allí en el Gólgota. Somos copartícipes de ese dolor, de ese sufrimiento. No estamos solos. Si tú tienes la capacidad de ser alegre, has de tener también la capacidad de sufrir. Pero ante ambas capacidades, el Padre está contigo. Jesucristo está con nosotros. Está amándonos, está consolándonos, está protegiéndonos. Permaneces en el amor a pesar de la tristeza y dolor, sin amargarte. Cuando te das cuenta que Dios te ama y que Dios está sufriendo juntamente contigo. Démoslo por hecho. Cuando sufres, no estás solo. Él está sufriendo juntamente contigo. Y esto te ayudará para que no te amargues, para que no nos amarguemos a causa del dolor y el sufrimiento que podemos experimentar en nuestras vidas. Y vaya que lo experimentamos seguido. Hay sufrimiento, hay dolor. Hay que percibir su presencia en nuestros sufrimientos. No sabemos por qué sufrimos, no lo sabemos, pero hay que percibir su presencia. No le preguntes por qué, mejor percibe su presencia. Percibe su amor, su gracia, su misericordia, su paz. Percíbela ante el sufrimiento. Entonces vemos que es la pasión de Cristo y vemos que es el dolor de Dios, que Dios sufre por nosotros, sufre juntamente con nosotros. Y para terminar con esto, tenemos que aterrizar todo este tema. Y últimamente yo he estado hablándole a la iglesia mucho acerca de lo que es ser un seguidor de Cristo, de Jesús. A veces nos autoetiquetamos como cristianos, ¿sí? Pero religiosamente hablando, una religión más. Esto no se trata de religión, esto se trata de pasión, esto se trata de vivir apasionados, de seguir a Cristo. Es de lo que se trata, de vivir como Él vivió en las dos vertientes de su pasión, cuando estaba estableciendo el reino de los cielos y cuando estaba sufriendo también. En ambas situaciones tenemos que convertirnos en genuinos y verdaderos seguidores de Jesús. No se trata de religión, esto no se trata de religión, se trata de ser seguidores. Debemos de vivir esa pasión mesiánica. Tenemos que estar del lado de los que sufren. Tenemos que estar del lado de las víctimas. Tenemos que estar del lado de los abandonados. Eso es lo que hizo Cristo cuando estuvo aquí. Y todos los evangelios lo relatan. Él estuvo siempre del lado de las víctimas, de los que sufrían, de los que eran expulsados del campamento a causa de enfermedad, a causa de la lepra, a causa de la impureza. Él estaba ahí tocándolos a ellos, amándolos. Esa es nuestra labor. Eso es ser un verdadero seguidor de Jesús. Y qué mejor ejemplo, incluso el título de su iglesia: Reino y Justicia. Tiene que ver con todo eso, el ser un seguidor. Cuando estuvo Jesús aquí, proclamó el reino de los cielos. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Buscar que las personas tengan dignidad, que aquellos que están siendo pisoteados, afectados, puedan tener dignidad. Eso es darle seguimiento al reino de los cielos. Es por lo que sufrió Cristo, porque ya no lo iba a poder hacer cuando estaba ahí en el Getsemaní, cuando iba a experimentar la pasión. Pero ahora lo sigue haciendo porque Él resucitó. Y ahora Él está dentro de ti, está dentro de mí. Somos sus manos, somos sus pies, somos sus ojos. Por lo tanto, tenemos que continuar con esa labor y tenemos que proclamar el reino de los cielos. Que las personas que sufren, los abandonados, las víctimas, tengan dignidad. Jesús sanó a los enfermos, Jesús curó a los enfermos. Es nuestra labor, sembrar semillas de vida. Es nuestra tarea.
como seguidores de Cristo. Él resucitó a los muertos. Proclamemos vida. Es nuestra tarea, es nuestra labor, es lo que hizo Cristo, es a lo que debemos darle seguimiento. Estoy finalizando con el hecho de que tú y yo debemos etiquetarnos ahora como seguidores legítimos de Él. Purificar leprosos, Él lo hizo. Acoger a los discapacitados, eso tiene mucho que ver. A los menospreciados, a los olvidados, tenemos que acogerlos, tenemos que abrazarlos. Así que ya saben, hay 10 lugares, yo creo que es parte de esto, ¿verdad? Hay 10 lugares del curso que se va a impartir. Tenemos que hacerlo como iglesia, como seguidores de Jesús. Expulsar demonios, eso hizo Jesús, expulsó demonios. Tenemos que remover los ídolos del Estado, de la sociedad, que sacrifican a los vulnerables. Tanto abuso, tanta injusticia. Tenemos que levantar la voz, tenemos que hablar. Tenemos que ser genuinos seguidores de Cristo. Tenemos que abogar por la vida. En pocas palabras, como seguidores de Jesús, haciendo referencia a esto, tenemos que estar del lado de las víctimas, de los que sufren. Porque nosotros también sufrimos. Sabemos lo que es el dolor. Cristo lo supo, el Padre lo sabe, Él sufre con nosotros. Suframos también con los que están sufriendo. La misma Escritura dice que lo hagamos. Y hay seguidores tan apasionados de Cristo que han llegado a convertirse en mártires. Y por dar algunos ejemplos, 3 tipos de mártires pueden darse. Los mártires de la fe por la causa de Jesús. ¿Cuántos han sido asesinados? ¿Cuántos actualmente están siendo perseguidos por predicar a ese Cristo crucificado? ¿Cuántos mártires hay? Mártires de la obediencia. Aquellos que están conscientes de un actuar político y no se quedan con los brazos cruzados. Hemos visto muchísimos ejemplos de ellos. Quizás en nuestro país, quizás en otros países. Hemos visto muchos mártires de esta naturaleza. Mártires de la obediencia. Mártires del reino de Dios y su justicia. Aquellos que somos testigos de tantas injusticias que hay y queremos que se proceda a justicia. ¿Hasta dónde estás dispuesto a seguir a Jesús? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz y seguir a Cristo? Esa es una pregunta que debemos hacernos cada uno de nosotros, muy en lo personal. Quiero finalizar con un versículo. Está en Romanos capítulo 8. Son 2 de hecho, versículo 31 y 32. Y quiero que nos vayamos también con esto. El recuerdo doloroso conserva la esperanza. Recordar acelera la salvación. Y la Escritura dice, si tú puedes abrir tu Biblia o si quieres escucharlo, en esta ocasión lo estoy leyendo de la nueva versión internacional. Dice, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está en nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Ese es nuestro Dios, un Dios que nos ama, un Dios generoso, un Dios que sufre con nosotros, que no escatimó a su propio Hijo, que lo entregó por amor a ti, por amor a mí, para sufrir juntamente con Él, para quitarnos la culpa del pecado, para ser libres. Me gustaría invitarte a que te pongas de pie, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios.